Ok, estamos viendo la historia de la propiedad. Ya habíamos visto el concepto de propiedad. Y hoy, bueno, vamos a ver el resto. Vimos en Roma los orígenes de la propiedad y hoy vamos a ver Edad Media y pues lo restante de la propiedad. Ok, esto es pues cómo la propiedad está regulada actualmente, cuál es su alcance, cuáles son los límites de la propiedad. Bueno, todo eso lo vamos a analizar hoy. Entonces, retomando lo que veíamos, nos vamos a Edad Media. Listo, creo que ya se ve, nomás que... Ok, la Edad Media no fue muy ajena a los conocimientos que tenía el derecho romano, ¿no? Acuérdense que siempre tiene mucho de referencia toda la cultura en la Europa continental de lo que es el derecho. Entonces, la verdad es que no se sustrajo mucho a las ideas del derecho romano, la Edad Media, y también clasificó entonces a los bienes en bienes de la corona, que eran inalienables e imprescriptibles porque pertenecían a la corona, y los bienes que eran de dominio directo o dominio útil, que es un aprovechamiento económico de la tierra por parte de los señores feudales. Acuérdense que en la Edad Media no vamos a encontrar esto que ahorita es muy usual, de que cada persona o la mayoría de las personas tienen su propiedad. En Edad Media no. En Edad Media solamente tenía la propiedad el monarca y se la daba al señor feudal para que la trabajara. Y a su vez el señor feudal permitía a al resto de personas, ciudadanos, trabajar en esa tierra que era comunal, ¿ok? Pero como tal, esas personas no tenían una propiedad privada, todo era del rey, ¿sí? Y el rey, pues ahora sí que amistosamente se los compartía, pero no era que les perteneciera a ellos, ¿ok? No había como tal propiedad privada. Por eso esta gran clasificación que nada más es de dos, los bienes de la corona que son inalienables imprescriptibles, y los bienes de dominio público que están destinados directamente al aprovechamiento económico de la tierra, y eso ¿quién lo hace? Pues los señores feudales. ¿Ok? Esto dio paso a la figura de lo que hoy llamaríamos, esto es un antecedente, o sea, esto que el rey le dé al señor feudal las tierras y le diga, bueno, pues trabájalas, explótalas tú. Ese es un antecedente de lo que hoy conoceríamos como la concesión del suelo agrario, ¿ok? Es decir, la propiedad originaria de ese suelo agrario es de la nación, del Estado, como me lo marca el 27 constitucional, y lo que yo hago es, por decreto, por una concesión, le permito a un particular trabajarla, ¿ok? En este caso, al sector agrario, ¿sí? Entonces, este es un antecedente de lo que es la concesión de suelo, ya que la corona, en este caso estamos hablando de Edad Media, contaba con bienes que podían entregar para su explotación a cambio de una especie, perdón, un pago en especie o servicio. Este pago en especie o servicio, ¿sí? Era lo que hacía el señor feudal, por eso el resto de las personas trabajaban la tierra y de ahí se sacaba para el pago a la corona. Entonces el señor feudal le daban las tierras, sí, pero no era gratis. Él tenía que dar un pago a cambio de estar explotando esas tierras, ¿sí? De eso se trata aquí. Y bajo el régimen del señor feudal también se adquiriría la facultad de disponer del feudo o privar a un vasallo de una parte del feudo. Y con el paso del tiempo adquiriría el derecho de atraer para sí una parte del feudo en caso de utilidad pública. ¿Okay? Esta facultad primigenia de expropiación será conocida como dominion eminens, que es uno de los antecedentes de la expropiación que les explicaba la clase pasada, ¿no? Que, oye, puedo sustraer y quitar ese bien a los particulares. Sí, sí lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque
siempre y cuando justifiques y les des una indemnización y justifiques que es por causa de utilidad pública. Entonces, sí lo puedes hacer, ¿ok? Entonces, en ese aspecto es que vamos a encontrar un antecedente de la expropiación, ¿sí? Y ya estaba bajo el dominio o era una de las facultades de este señor feudal, ¿sí? Quien podía decir, tú ya no dispones de tierras aquí, ya no vives en el feudo, ¿sí? Tenía la facultad de desterrar a alguien del feudo, ¿ok? Y también tenía la facultad de atraer para sí esa propiedad, ¿no? Esa parcela como tal, porque era una parcela, no había como tal propiedad privada, esa parcela, decir, le pertenece, ahora ya no te pertenece a ti, la voy a absorber y la voy a fundir con otras parcelas para que sea mayor la cosecha, por ejemplo. Entonces, esas facultades ya operaban desde la Edad Media, ¿sale? ¿Dudas? ¿No? No, Miss. Ok. Déjenme ver porque ya ven que me hago pelotas aquí con las dos pantallas. Y después está Francia, ¿sí? Miss, ¿le puede regresar tantito? Sí, con gusto. Sí, me espero. Ya, gracias, Miss. Es que me faltaba lo del señor feudal. Sí, no te preocupes. En Francia es importante que se mencione porque sí va a cambiar el régimen de la propiedad y ya vamos a tener variaciones que vemos muy presentes en nuestro derecho, ¿sí? Recordemos que hay un gran cambio y nace entonces sí la propiedad privada. Yo como les digo, antes no existía como tal esto de propiedad privada que ahorita es muy usual para nosotros, ¿no? Durante Edad Media, todo era de la corona y se le daba la concesión al señor feudal y ya. Nadie más tenía propiedad, ni siquiera el señor feudal, ¿sí? Porque al final del día era de la corona esos terrenos que él tenía trabajando o que le explotaba. A él lo único que le autorizaban era explotar esos terrenos, ¿sí? Entonces, a través de los vasallos. Entonces, la idea de propiedad privada no existía, no la vamos a encontrar. Lo que vamos a encontrar ya como tal, ya de propiedad privada, es con la modernidad que comienza a partir del Renacimiento y culmina la modernidad a finales del siglo XVII. ¿Ok? Entonces, con la modernidad, recuerden, cambia el Estado y pasa de este régimen de monarquía absoluta en Edad Media a un régimen de un Estado liberal. Y el Estado liberal, que es lo que caracteriza a los estados neoliberales que hoy tenemos contemporáneamente, es la facultad de tener propiedad privada. ¿Sí? Esa idea nace o surge con el Estado moderno. ¿Por qué? Aquí lo que quieren, acuérdense que la burguesía, que era una nueva clase social que había nacido en los burgos, que era lo que estaba fuera de los feudos, lo que era periférico a los feudos, eran los burgos, que son el antecedente de las ciudades. En esos burgos empezó a desarrollar libremente la población, porque no estaban como tal sometidos al señor feudal. Entonces ellos empiezan a tener poder adquisitivo, dinero, riquezas, y empiezan a tener bienes. Esto va a determinar que ellos quieran que sobre esos bienes exista un régimen legal que los asista. Y entonces mucho de la pugna que hubo para la Revolución Francesa era que se les legitimara en sus bienes. ¿Ok? Se quería un marco legal, perdón, que garantizara sus bienes. Entonces,
ellos, por eso mucha parte de lo que son la burguesía, financia y ayuda a la Revolución Francesa, porque al final del día estaban cuidando sus intereses, que no tienen nada de malo, o sea, pero es el hecho, estaban cuidando sus intereses y lo que les importaba era que se estableciera un régimen legal para su propiedad y que los legitimaran como propietarios. Entonces, por eso el Estado moderno que se va a dar con esta revolución francesa, que va a ser el ejemplo por excelencia, va a dar pie, entonces sí, de manera formal dentro del derecho moderno, a la propiedad privada, ¿ok? Y esto, bueno, porque acuérdense que se basa en las teorías contractualistas de, bueno, yo te cedo, Estado, una parte de mi libertad a cambio de que tú me des seguridad jurídica. ¿Y qué seguridad jurídica estoy pidiendo aquí? Bueno, que se les dé un régimen adecuado a mis bienes, a mi propiedad y que me permitas transferir mi propiedad libremente. ¿Ok? Parte de la idea de regular los bienes es que se pudieran transferir libremente, es decir, a quien yo quisiera que los tuviera, se le quedaran. Todo esto viene operando con el Estado moderno y por eso es a partir de la modernidad como tal que ya vemos un concepto de derecho privado y de la propiedad como tal, que es lo que caracteriza mucho a nuestra materia y el alcance de la propiedad. Bueno, pero solamente quiero decirles que lo empezamos a ver hasta la conformación del Estado moderno, ¿sí? ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Y bueno, esos son a grandes rasgos antecedentes a nivel internacional. México, nos vamos a México. ¿Cómo estaba México regulando la propiedad o cómo la ha regulado? ¿Ok? Esto es importante porque pues nos ayuda a determinar cuál es el contexto actual de la propiedad en México, ¿sí? Entonces, México, recordemos, es heredero de la tradición jurídica romano-canónica, sí, y va a tener bueno, va a ser partícipe de manera indirecta de lo que es la codificación, que son estos movimientos que surgieron en la modernidad para tener códigos civiles. ¿Ok? El primero de ellos pues, fue el de Prusia, después ya siguieron otros y en intermedio viene el Código Civil francés, que va a ser modelo para México, pero México toma el Código Civil francés y también retoma muchos conceptos del Código Civil alemán, que es de 1900, y es parte de ese movimiento codificador, ¿ok? Entonces, con esa tradición, pues México también va a hacer su código, ¿no? O sea, lo natural es que México hiciera su código. ¿Y cuál es uno de los primeros códigos que tenemos o el primer código que tenemos que va a regir federalmente? ¿Sí? Es el de 1860, que es el Código para el Distrito Federal y Territorio de Baja California de 1870. Este código no fue como tal el primer cuerpo legal que tuvo México. El primer código así que tuvo México, lo que pasa es que no lo toman en cuenta porque no rigió en todo el territorio, pero el primero fue el de Oaxaca de 1827, ¿sí? Es el primer código civil que tenemos en México, pero el de Oaxaca desafortunadamente no tuvo vigencia y por eso no lo toman en cuenta. Hasta el de 1870, que sí va a regir ya en todo el territorio. Y en este de 1870 señala en el artículo 827 que la propiedad es el derecho de gozar y disponer de una cosa sin más limitaciones que las que fijan las leyes. Ahí está ya un concepto de propiedad que nos está dando el legislador en 1870, ¿sí? Que es muy similar al que veíamos hace 8 días con la primera clase de propiedad, ¿no? La propiedad es el derecho de gozar y disponer de una cosa sin más limitaciones que las que la fijan las leyes, ¿ok? Ahorita, bueno, más adelante vamos a ver qué limitaciones me fija la ley.
Como se puede apreciar, el artículo es una reproducción del artículo 544 del Código Civil francés. Y resulta pertinente señalar que la Constitución de 1857 establecía que la propiedad era un derecho sagrado. Imagínense, ¿no? La Constitución de 1857 decía que la propiedad era un derecho sagrado, que no podía ser ocupado, ¿ok? No podía ser ocupado sin consentimiento del propietario, tal y como lo establece la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano de 1879. ¿Ven cómo está ahí el antecedente? Y esa declaración, bueno, es la que permitió el Estado moderno y la implementación del Estado liberal en Francia. Entonces, ahí se ve todo el arraigo que nosotros tenemos y la tradición que hay en México respecto al derecho civil, al menos esto en derecho civil, ¿sale? ¿Dudas hasta acá? No, Miss. Ok, gracias. ¿Qué otro código viene? Después vino el Código para el Distrito Federal y Territorio de Baja California de 1884, ¿sí? Viene 14 años después del Código de 1870. Después de la promulgación del código anterior, del de 1870, se llega a la conclusión o se piensa en modificar el mismo, ¿no? Dicen, necesita reformas, porque lo que querían era armonizarlo con la nueva corriente de pensamiento liberal que imperaba en aquella época en la República Mexicana. Sin embargo, fueron tantas reformas que mejor decidieron promulgar un nuevo código y eso nos da el código de 1884. Fue innovador este código, ¿por qué? Porque permite lo que nosotros le conocemos como la libre testamentificación, así se le conoce. ¿Qué? ¿Qué es esto? Que yo, por virtud del testamento, puedo transferir la propiedad a cualquier persona que yo desee. No necesariamente tiene que ser mi familiar o yo tengo que guardar un parentesco consanguíneo con la persona, ¿sí? Para que herede mis bienes. No, ya no se necesita. Gracias a ese código que nos estableció esa pauta en 1884, se estableció que hay libertad para dar testamento, es decir, la figura de la libre testamentificación. Porque antes solamente se heredaba por legítima, ¿sí? Solamente se heredaba a los familiares, a los parientes más cercanos, eran quienes heredaban. Pero bueno, gran descubrimiento que hubo que pues no necesariamente, o a veces no había familiares, porque morían también en aquellas épocas, las personas tenían, estaban mucho más vulnerables, ¿no? Y aparte de ello, muchas veces pues no nos caemos bien con el familiar y no queremos que tengan nuestras propiedades, ¿no? Entonces, por eso hacen el cambio y permiten que las personas, a través de otorgar un testamento, puedan dar su propiedad, puedan transmitir sus propiedades a alguien con quien no tienen un vínculo consanguíneo o jurídico como tal, ¿ok? Eh, el criterio cambió y se permite entonces heredar libremente sin importar el parentesco, ¿sí? Este cambio a qué obedeció a que se concibió la libertad de heredar como una derivación del derecho de propiedad. O sea, si tengo mi derecho de propiedad, pues por ende también puedo disponer incluso para después de mi muerte, quién quiero que tenga mi propiedad, porque es parte de mi derecho a la propiedad, ¿ok? Entonces, y ese derecho a la propiedad de disponer, pues no debe de ser limitado durante la vida de las personas, ni tampoco después de su vida, ¿no? Post-mortem. Por eso se llega a la idea de regular la libre testamentificación, ¿sí? ¿Dudas? Yo no, Miss. Ok. Avísenme cualquier cosa. Esto es materia del segundo parcial, ¿sí? Porfa. Le regresa 3 segundos, por favor. Sí, voy. Listo. Ya, gracias. De nada. El código de 1884, entonces,
va a regular a la propiedad en el artículo 729 y nos va a decir que la propiedad es el derecho de gozar y disponer de una cosa sin más limitaciones que las que fijan las leyes, ¿ok? Entonces, ahí nos va a establecer ya también otro concepto de derecho a la propiedad. Si ven, no varía tanto entre el de 1870 y el 1884, no varía. Y nos están diciendo a grandes rasgos que siempre el derecho a la propiedad es gozar y disponer de una cosa, de acuerdo a las limitaciones que la ley me fija. Y vamos a ver un gran cambio en la Constitución de 1917 y por ende en el Código Civil para el Distrito Federal, que se denominó Código Civil para el Distrito, perdón, y Territorios Federales en materia común y para toda la República en materia federal de 1928, ¿sí? Que a la fecha es lo que ahorita conocemos como Código Civil Federal, pues es este, ¿sí? Que les estoy hablando desde 1928. Ok, ¿qué dice? Bueno, que la Constitución, o sea, ¿qué pasa aquí? La Constitución de 1917 es a nivel internacional la primera constitución de corte socialista, ¿ok? Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, en su momento innovó mucho jurídicamente hablando, digamos, ya ahorita pues tal vez no, pero en aquel momento hablar sobre una función social de la propiedad, eso no existía en algún otro código. México sí lo retoma y lo lleva a cabo. Entonces, de acuerdo a la Constitución, el Estado tiene la propiedad originaria, ¿sí? Siempre. ¿Quién tiene la propiedad originaria? El Estado, la nación. Así va a hablar incluso el 27 constitucional. Por ende, si él es el propietario original, pues tiene la facultad de transmitirla a sus particulares, ya sea que haga concesiones, compraventas, expropiaciones y se lo dé a otras personas ese predio, lo que quiera hacer, pero la facultad de transferirla la tiene el Estado. ¿Sí? Y además va a contar con el dominio supremo o directo para reservarse ciertos recursos naturales que no pueden ser transmitidos a los particulares, pues dichos bienes solo pueden ser materia de concesión. ¿Qué ocurre aquí? Entonces también, así como el Estado tiene toda la propiedad de los bienes que hay dentro de la nación, dentro del territorio nacional, y que puede hacer todas las transmisiones de propiedad que desee, aparte de ello, tiene la facultad de reservarse la propiedad exclusiva sobre ciertas áreas. Y eso sobre todo lo verán más en derecho administrativo y en derecho ambiental. Ahí lo van a apreciar. ¿Por qué? Porque hay ciertas áreas que establecen como reserva ecológica, ¿ok? Áreas restringidas, zonas restringidas. ¿Quién tiene la facultad de determinarlas? El Ejecutivo, ¿no? El gobierno. Es el que va a decir, esta área es exclusiva y es zona protegida y no se puede explotar, no se puede sembrar, no se permite la tala, no se permite la construcción de viviendas, solamente respeto a los habitantes originarios que están aquí, no admito a más personas, etc. No admito más asentamientos urbanos. Entonces, porque tiene esa facultad del Estado, reservo aquello que es importante. Otro, como podemos observar, otras son áreas estratégicas de explotación, ¿sí? Por ejemplo, el petróleo lo reserva de alguna forma, porque ya también hay mucha reforma en materia energética, pero son áreas estratégicas, de acuerdo también con el 28 constitucional, que se las va a reformar para que no, solamente las explote él y determinar quién en su caso las podrá explotar con ciertos permisos y ciertos requisitos, ¿no? Entonces, así está regulando. Y a la fecha, bueno, esto es lo que está en nuestra Constitución a la fecha, en nuestra Constitución Federal. ¿Ok? ¿Vamos bien? Sí, Miss. Ok. El Código de 1928, porque pues como teníamos nueva Constitución, se requirió hacer un nuevo código. Y entonces se hace este Código de 1928 que entra en vigor plenamente hasta 1932. Y ahorita es el que sigue operando como Código Civil Federal, ¿ok? Es el que sigue operando.
Entonces, da inicio a una reforma. Bueno, ¿por qué tenemos Porque igual siempre estamos con que vamos a reformar el anterior, pero en realidad acabaron haciendo un nuevo código. Le movieron tanto al de 1884 que dijeron, porque querían obedecer a las reformas constitucionales, que dijeron, pues ya mejor hacemos uno nuevo. Y así es como le dan vida al de 1928. Tenemos que recordar que la Constitución de 1917 nace en un contexto de profunda desigualdad social. Había mucha desigualdad social porque se venía a nivel internacional, no solamente en México, se venía de la revolución industrial. Y hay que recordar que, bueno, esta revolución industrial sí estableció esta situación de muchas desigualdades porque había personas que lo único que tenían era su fuerza de trabajo y se abusó de esta idea de su fuerza de trabajo y entonces se les sometía a jornadas inhumanas, mal pago, o sea, pero en serio mal pago, mal pagadas, jornadas laborales paupérrimas, ¿no? Agotantes, extensivas, ningún tipo de prestación social, niños trabajando, mujeres embarazadas, ancianos, sin ninguna seguridad. Entonces, se hacen unas desigualdades muy, muy profundas porque se enriquece muchísimo, ahora sí que diríamos que los patrones y la clase trabajadora no. Esto pasa a nivel internacional. Y esto va a dar nacimiento a los movimientos sociales, ¿ok? Y viene toda la filosofía de Karl Marx que va a operar mucho como una crítica respecto a esa revolución industrial y a lo que le está causando la revolución industrial a la dignidad de las personas. Van a venir movimientos en los que señalen que hay derechos laborales y eso se hace con la primera y tercera liga socialista a nivel internacional, ¿ok? Que operaron desde Rusia, donde se vio el movimiento de estas ligas y que procuraron estos derechos sociales fue con Rusia. Allá están las ligas nacionales socialistas que van a hacer mucha grilla, hacer mucho ruido en cuanto a los derechos sociales de las personas. Por consiguiente, vamos a tener que empieza a operar esta idea de dar derechos sociales. Y esto se difumina a nivel internacional. Entonces, Francia hace reformas en su código, Alemania también, y todos empiezan a tener cambios normativos. Y México, como venía de la revolución, porque también había experimentado muchísimas desigualdades en aquel tiempo, en el porfiriato, que no todo fue mal en el porfiriato, pero bueno, sí había muchísima desigualdad. Y entonces México viene de eso y abraza muchos de los conceptos del socialismo y los plasma en su constitución, ¿ok? Entonces es interesante leer el diario de debates, por ejemplo, de la Constitución, porque se ve muy enmarcado ese espíritu socialista de los legisladores, porque en su tiempo estaban influidos por ello. Es como ahorita los legisladores de nuestro tiempo están influidos mucho por el concepto de derechos humanos y bienestar social, ¿no? Es que la influencia de cada época sí le va a incidir al derecho. Entonces, están ellos pensando así y bueno, redactan el artículo 27 constitucional que establece los antecedentes históricos de la concentración de la propiedad raíz, ¿no? La propiedad originaria, eso se refieren con la propiedad raíz, la propiedad originaria, que han creado entre terratenientes y jornaleros una situación que hoy en día tiene muchos puntos de semejanza con la situación establecida durante la época colonial. Esto es parte del diario de debates de qué decían respecto al 27 constitucional y por qué le estaban dando ese matiz. ¿Okay? Entonces dicen, la verdad es que, o sea, aquí lo que nos está diciendo el legislador es que reconoce que la situación del derecho a la propiedad en México está todavía como si fuera la colonia, es decir, la propiedad está en manos de unos cuantos que la pueden explotar y las demás personas no tienen acceso a la propiedad, ¿ok? Es lo que está diciendo aquí en este diario de debates. Digo, esto es para entender por qué lo regularon de la forma como quedó regulado. Y bueno,
Continúa en el diario de debate señalando: la nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, que era lo que decíamos hace rato, para hacer una distribución equitativa de la riqueza y para cuidar su conservación. Entonces está diciendo, si hago este régimen especial, es porque quiero preservar y porque quiero distribuir la propiedad entre varios. Con este objeto se dictarán las medidas necesarias para el fraccionamiento de los latifundios, para el desarrollo de la pequeña propiedad, para la creación de nuevos centros de población agrícola con las tierras y aguas que les sean indispensables, para el fomento de la agricultura y para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad. ¿Sí? Los pueblos, rancherías o comunidades que carezcan de tierra y aguas o no las tengan en calidad suficiente para las necesidades de su población, tendrán derecho a que se les dote de ellas. La adquisición de las propiedades particulares necesarias para conseguir los objetos antes expresados se considerarán de utilidad pública y ya está con el concepto, ¿no? O sea, dice, voy a tener algunas que serán objeto y se les va a considerar de utilidad pública. ¿Por qué? Porque quiero distribuir la riqueza, ¿ok? Ese es el espíritu que tenía en su tiempo el legislador, y estamos hablando de 1917, ¿no? Que el diario de debates es de más o menos 1916, 1917. Entonces es muy antiguo y así estaban pensando. Siempre es bueno ver por qué algo históricamente está así, por las influencias que tuvo. No lo puedo yo criticar a algo con mi contexto de ahorita, porque eso es una falacia. Tengo que criticarlo con el contexto o analizarlo con el contexto bajo el que nació, porque esa es su influencia, ¿sí? Entonces, ahí está y por eso está muy marcado y se dice que México es la primera constitución socialista por esta idea de cómo está regulando a la propiedad. ¿Y qué nos da este concepto? Es el famoso concepto de la función social de la propiedad, ¿sí? Que es un concepto clave para la expropiación y que, como yo les digo, a lo mejor de particulares les llega a pasar una expropiación, ya saben cómo reaccionar, o a lo mejor son de materia administrativa y tienen que hacer una expropiación, les toca. Entonces es importante que el concepto de función social lo manejen porque pues los va a ayudar a establecer los alcances del decreto que van a hacer. ¿Ok? Entonces, bueno, el espíritu socialista de la Constitución de 1917 va a dar equilibrio a posturas mediante la inclusión del famoso concepto de la función social de la propiedad, que es la socialización de la propiedad, entendiendo que su regulación debía garantizar la libertad del propietario para cumplir una función dentro de la comunidad, lo que no solo justificó la expropiación, sino otras figuras como el abuso de un derecho, la acción de obra peligrosa y las que prohíben causar daño a otro en aras de disponer de derecho a la propiedad ante terceros. En síntesis, mayor riqueza individual, mayor responsabilidad social. ¿Esto qué quiere decir? Y vamos a tener estas figuras. Cuando restringe con una función social a la propiedad, pues lo que está diciendo es, esta idea de que tú puedes hacer lo que se te dé la gana con tu propiedad, incluso afectar a terceros, ya no. Esto es lo que está operando aquí. Dice, ya no, eso se acabó, tienes que respetar a terceros, incluso si tú vas a edificar en tu casa y puede ser que haya un daño a tu vecino por esa edificación que estás haciendo, se te va a suspender la obra porque se va a determinar como obra peligrosa, ¿no? Y se va a suspender. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tienes que tener una función social, tienes que tener un respeto hacia la propiedad del otro y no en aras de explotar o de utilizar tu derecho a la propiedad, de ejercerlo, puedes hacer lo que se te dé la gana y afectar a terceros. Eso es lo que está diciendo aquí el legislador y por eso lo afecta de esta forma y dice, pero lo restrinjo a lo que es la función social de la propiedad. ¿Ok? Y estas ideas pues van a ser consagradas en el Código de 1928, ¿no? O sea,
Aparte que en la Constitución ya empieza a operar de esta forma, pues reglamentariamente al código le toca, porque el código ve todo lo que es derecho de propiedad, ve los bienes y derechos reales. Y entonces en el artículo 16, que a la fecha más o menos está así también en nuestro código del 2000, que es el que utilizamos en clase, dice, los habitantes del Distrito Federal tienen obligación de ejercer sus actividades y de usar y disponer de sus bienes en forma que no perjudique a la colectividad. Ahí está la función social de la propiedad, bajo las sanciones establecidas en este código y en las leyes relativas. ¿Okay? Ahí está apuntalando. ¿Puedes usar tu propiedad? Sí, siempre y cuando no perjudiques a la colectividad. ¿Okay? Si tú perjudicas a la colectividad, entonces ya van a haber sanciones, ¿no? Mientras tanto, y no te pases de la raya, no hay problema y tenemos plena libertad de la propiedad. Pero si ya el ejercicio de mi propiedad empieza a afectar a un tercero, entonces sí me la van a restringir y me van a aplicar sanciones, ¿ok? Esa es la función social de la propiedad. Ya no es hablar de este uso ilimitado y este ejercicio, incluso hasta abusivo de la propiedad, ya no, ya lo está restringiendo porque se tiene la concepción de la función social de la propiedad, ¿sale? ¿Vamos bien? ¿Dudas? ¿Dudas? No, Miss. Ok, muy bien. Porque eso sí en el examen sí me preguntan, pero acá no me preguntan. Entonces, bueno, vamos a seguir. En el Código Civil del 28, que es el federal ahorita, establece el concepto de propiedad. En el 830 dice, el propietario de una cosa puede gozar y disponer de ella con las limitaciones y modalidades que fijen las leyes. En el 1831, en el 831, la propiedad no puede ser ocupada contra la voluntad de su dueño, sino por causa de utilidad pública y mediante indemnización. Ahí está regulando la expropiación, ¿sí? Ahí está regulando la figura de la expropiación porque dice, nadie, o sea, todo el mundo tiene derecho a su propiedad, no la pueden ocupar en su contra, siempre y cuando, a no ser que sea por causa de utilidad pública y mediante una indemnización. Yo les decía, me tienen que justificar muy bien que es para utilidad pública y aparte de ello, me tienen que indemnizar. No me pueden decir, pues gracias por participar y retírese de aquí. No, me tienen que indemnizar, ¿ok? Y ahí está regulada la expropiación en el artículo 831 del Código Civil Federal. En el 836 señala, la autoridad puede, mediante indemnización, ocupar la propiedad particular, deteriorarla y aún destruirla. Si esto es indispensable para prevenir o remediar una calamidad pública, para salvar de un riesgo inminente una población o para ejecutar obras de evidente beneficio colectivo. Entonces aquí dice que la autoridad puede, siempre y cuando indemnice, ocupar la propiedad particular, incluso puede deteriorarla y aún hasta destruirla. Pues, si tiene que demoler la casa para que pase a la autopista, lo va a hacer, siempre y cuando de una indemnización previa, ¿sí? O puede ser que resulta riesgoso, tengo que construir algo ahí para que prevenir cualquier situación. ¿Puedo derribar propiedad? ¿Puedo deteriorarla? Sí. Tengo que hacer una valla porque se están pasando los animales y está afectando entonces a la reserva, se está cazando o están acabando con ciertos animales que los tengo en reserva y para eso tengo que deteriorar porque voy a hacer una barda y tengo que deteriorar propiedad privada, perdón. Sí, lo puedo hacer, ¿ok? Porque es en vista de un beneficio colectivo, pero siempre y cuando le den una indemnización al propietario, ¿ok? Entonces, esto es parte de, ¿y por qué? Porque siempre van a justificar que es en aras del bienestar colectivo, ¿sí? Entonces, ¿a qué vamos con esto? Que el bienestar colectivo va a estar por arriba del individual. Y por eso tengo primero, aunque afecte al individuo, pero esa afectación a largo plazo no va a ser tanto daño para la colectividad. Por eso afecto primero al propietario, que es uno, en aras de tener bien o de dar un beneficio a la colectividad, ¿sí? ¿Dudas?
La verdad es que esto no es tan complicado, ¿ok? Entonces, las formas de adquirir la propiedad sí es un poco más complicado y eso ya lo vamos a empezar a ver. Entonces, adelante. Perdón, es que me están llamando. Ok. En el artículo 839, en un predio no pueden hacerse excavaciones o construcciones que hagan perder el sostén necesario al suelo de la propiedad vecina. Sí, no pues nada de que yo estoy excavando y estoy haciendo construcciones, voy a hacerle perder sostén a la de al lado, a menos que se hagan las obras de consolidación indispensables para evitar todo daño a este predio, ¿ok? Si no vienen sanciones, no sé si se enteraron el año pasado en Bosques de las Lomas, creo que fue en Secretaría de Marina, se abrió un socavón y una de mis amigas salió afectada, por cierto. Porque, ¿qué pasa? Estaban excavando muchísimo y de forma irregular para construir un gran edificio ahí. Y excavaron tanto y las lluvias estaban tan fuertes que hubo un socavón, se sumió el suelo y a la fecha lo están rellenando, ¿ok? Con cemento, creo, y con tierra. ¿Y qué pasó? Pues puso en riesgo a las demás casas, porque las casas aledañas estuvieron en el riesgo de caer al precipicio. De hecho, algunas sí cayeron al precipicio por el socavón, porque debilitó mucho los cimientos, ¿ok? ¿A qué vamos? Que ahí hay una responsabilidad civil, sí. Que los pueden demandar, sí. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ahí está el artículo diciendo, a ver, no puedes hacer excavaciones o construcciones que hagan perder suelo a la propiedad vecina, porque si no la vas a hundir, le vas a hacer socavón, ¿ok? Entonces esa persona puede perder hasta su propiedad en aras de que tú quieres construir y disponer de tu terreno. Ese es un ejemplo de, bueno, pues si no lo hagas, yo sé que es tu terreno y que puedes disponer y que estás invirtiendo en él, lo sé, lo entiendo, pero tampoco en aras de ese ejercicio vas a dejar al otro sin casa. Ese es el concepto de función social, ¿no? De cómo tengo que restringir un poco, sí, este uso de mi propiedad y disposición para no afectar la propiedad de otros, ¿ok? En el artículo 840 señala, no es lícito ejercitar el derecho de propiedad de manera que su ejercicio no dé otro resultado que causar perjuicio a un tercero, sin utilidad para el propietario. Entonces también esta parte se acota, ¿no? Señala, bueno, no puedes hacer un ejercicio de tu derecho si estás fastidiando al de al lado, ¿ok? Como lo que decíamos, la obra peligrosa. Si estás fastidiando al de al lado, incluso pones en riesgo porque estás deteriorando la pared del vecino por los taladros que le estás dando a la tuya y eso es en detrimento y le estás causando daño o estás haciendo humedad en la propiedad por la construcción y puedes debilitar las paredes o agrietar las paredes del vecino, bueno, pues entonces tienes que limitar, porque si estás haciendo un uso abusivo de tu derecho y puedes causar un mayor daño o perjuicio a los terceros, ¿sí? Sin utilidad para el propietario. La verdad es que más bien le va a causar, es más el daño que va a causar que la utilidad. Entonces, eso es el sentido de función social de la propiedad y cómo opera en nuestros artículos, ¿sí? A la fecha, ¿sí? ¿Dudas? No, mi, Muy bien. solo Entonces, espere ujú, tantito. mm, ¿le Es regreso? que, no, no, no. Mm. Solo estoy apuntando una nota. Es que va muy rápido. Ah, sí, está bien, sí. Sí, perdón, que me acelero. Ya, mis. Ok. Y llegamos a nuestro Código Civil Federal, para el Distrito Federal, que la verdad es del 2000, pero les confieso, no trae mucho, o sea, no hubo como tal un nuevo código, así que se hiciera, que lo pensaran, que dijeran, vamos a hacer un nuevo código. No, ¿por qué? Realmente tomaron el Código Civil Federal, lo calcaron
y le cambiaron la denominación. ¿Por qué hicieron esto? Porque acuérdense que materia civil es materia local. Y entonces al decirle Código Civil Federal, pues no podíamos aplicarlo aquí en la Ciudad de México. Por eso se ocupa supletoriamente, ¿sí? Entonces, para subsanar eso que había ahí el errorzote que habían formulado un Código Civil Federal que estaban aplicando a la Ciudad de México, pues para subsanar esa situación, dijeron, bueno, entonces vamos a hacer un Código Civil local para regular a la Ciudad de México, al entonces Distrito Federal. Y así es como dicen, bueno, para rápido, casi como le hacen luego en sus trabajos, el copy-paste, ¿no? Copiaron y pegaron el Código Civil Federal, le cambiaron la denominación prácticamente a Código Civil para el Distrito Federal del 2000 y ya tenemos código. Desde luego ese código ya ha cambiado mucho. Es un código diferente a como Nación 2000, que era realmente una calca del Código Civil Federal. Ahorita ya tiene muchos artículos que lo hacen muy diferente a como estaba, ¿no? Entonces, en ese aspecto, bueno, hay que tener en cuenta cuál es el antecedente para, para comprender este Código Civil Federal. ¿Okay? Y como les digo, este cuerpo legal es producto de la primera legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Y fue publicado en la Gaceta, la Gaceta Oficial del Distrito Federal, y el 25 de mayo entró en vigor, el 25 de mayo de 2000, ¿sí? Es realmente una calca del Código Civil de 1928 en cuanto a la legislación de la propiedad, sí, sí lo es. Les digo, ya en materia de personas, en materia de familia, encontramos disposiciones muy diferentes al Código Civil Federal, pero prácticamente el libro de bienes quedó como viene en el Código Civil Federal, por eso también lo veía. Por último, también tenemos ahorita la propiedad regulada en la Constitución de la Ciudad de México, porque ya desde, pues creo que desde 2015, 2016 tenemos Constitución en la Ciudad de México. ¿Okay? Y bueno, en la Ciudad de México, perdón, en la Constitución de la Ciudad de México, se regula la expropiación y esto va a estar contemplado en los artículos 3, apartado 2, inciso A, y 53, apartado B, inciso B, fracción 28. Ahí va a estar regulada la figura de la expropiación en la Constitución de la Ciudad de México. Y cabe destacar que el concepto de propiedad, la verdad, como hemos visto ahorita, casi no ha variado en los 4 códigos civiles que han regido en México. Si ven, ha sido casi el mismo concepto. Entonces, por eso históricamente con propiedad, pues podemos hablar de esta forma porque no hay tanto problema, ¿no? O sea, es un concepto, perdón, que ha operado durante muchísimos años casi de la misma forma y no ha variado mucho su situación legal, como otras figuras que sí, como el matrimonio, etc., han variado muchísimo. En la propiedad no, ¿ok? ¿Dudas hasta aquí? Miss, este dijo que era local, ¿verdad? Sí, sí, María. Ok. Ok, seguimos. El código, ¿cuál es? Ahorita, bueno, vamos a ver como un pequeño resumen, ¿sí? De esto que hemos estado viendo. El código, ¿cuáles hemos tenido los ordenamientos que han regulado la propiedad? Bueno, el Código para el Distrito Federal y Territorio de Baja California de 1870, el Código para el Distrito Federal y Territorio de Baja California de 1884, el Código Civil Federal, el Código Civil, perdón, para el Distrito y Territorios Federales en materia común y para toda la República en materia federal de 1928. El Código Civil para el Distrito Federal de 2000. ¿Ok? Esos son los que han regido. Y vamos a ver algunas diferencias. Como más bien se ha ido regulando más ampliamente, pero la esencia no ha cambiado.
En el primero, que es el de 1870, acá va a ser el de 70, perdón, en la primera columna va a ser el de 1870, que es el 1827, donde señala la propiedad es el derecho de gozar y disponer una cosa sin más limitaciones que las que fijan las leyes. El 729, pero el del Código de 1884, la propiedad es el derecho de gozar y disponer de una cosa sin más limitaciones que las que fijan las leyes. Va casi parejo el concepto. El artículo 16 del Código de 1928. Los habitantes del Distrito Federal, aquí ya vemos una variación que es la función social de la propiedad, que es este artículo que veíamos de, bueno, no puedes usar y disponer de tus bienes de forma que va a perjudicar a la colectividad, ¿no? Esta ya es una variación que van a tener los últimos dos códigos, porque ya se está utilizando este concepto de función social de la propiedad. Y nos va a establecer también lo que es la expropiación ya regulada y el concepto de propiedad, ¿no? La propiedad es una cosa, puede gozar y disponer de ella con las limitaciones y modalidades que fijen las leyes, artículo 830. Artículo 831. La propiedad no puede ser ocupada contra la voluntad de su dueño, sino por causa de utilidad pública y mediante indemnización. Artículo 836. La autoridad puede, mediante indemnización, ocupar la propiedad particular, deteriorarla y aún destruirla si esto es indispensable para prevenir o remediar una calamidad pública, para salvar de un riesgo inminente a una población o para ejecutar obras de evidente beneficio colectivo. Entonces ya vemos ese sentido, ¿no?, social de la propiedad. Y la verdad es que, como les digo, es una calca al código en materia de bienes, del libro de bienes, que es el libro segundo. Es una calca al código de 1928, el Código del Distrito Federal, y vamos a encontrar las mismas disposiciones que hablan sobre el no uso abusivo del derecho de propiedad, la expropiación y en qué concepto y término se debe de dar, y el concepto de propiedad como hasta ahora tenemos, ¿no? Entonces, si ven, que era lo que les decía hace rato, no varía mucho, ¿sí? No varía tanto el derecho de propiedad y su regulación, es de los derechos que más se conservan como tal, ¿ok? Entonces, en esos no vamos a encontrar mucha variación. Acá tenemos otros, ¿no? Otros artículos. Para mover más esto, porque está muy aguado, ¿quién me ayuda para leer los artículos 836, 839 y 840? Por favor. Artículo 836. La autoridad puede, mediante indemnización, ocupar la propiedad particular, deteriorarla y aún destruirla. Si esto es indispensable para prevenir o remediar una calamidad pública, para salvar de un riesgo inminente una población o para ejecutar obras del evidente beneficio colectivo. Artículo 836. Es la continuidad, ¿verdad, Mitz? No, al de abajo, perdón. El de 839, por favor. Artículo 839. Es un predio, no pueden hacerse excavaciones o construcciones que hagan perder el sostén necesario al suelo de la propiedad vecina, a menos que se hagan las obras de consolidación indispensables para evitar todo tipo de daño en este predio. ¿El 40 también? Sí, por favor. Artículo 840. No es lícito ejercitar el derecho de propiedad de manera que su ejercicio no dé otro resultado que causar perjuicios a un tercero sin utilidad para el propietario. Muy bien, mil gracias. Esos son artículos del Código de 1828 y los de al lado son del 2000, que ya no los leemos porque la verdad están igual. Pues como ven, no ha habido mucha variación y a la fecha siguen así, ¿no? No hay mucha variación porque el derecho de propiedad es de los más inamovibles por también sus características que tiene, ¿ok? Por eso. Muchas gracias, Michelle. Ahora, ya vimos, todo lo que vimos anteriormente fue el concepto, ¿sí? Fue
los antecedentes históricos más relevantes del derecho a la propiedad. Y ahora sí vamos a observar la propiedad como un derecho real, ¿ok? ¿Qué características tiene? ¿Cuál es su alcance, su contenido, las limitaciones, etc.? La propiedad, ¿no? Es un derecho subjetivo, ¿sí? Porque es una facultad o potestad que se ejerce sobre un bien. ¿Ok? Entonces, ese es un derecho subjetivo. ¿Ok? Yo tengo una potestad sobre un bien. Por otro lado, es un medio para cumplir una función social, como estábamos viendo que nos indican los artículos y el espíritu del constitucionalista, para cubrir las necesidades e intereses de la sociedad. Por ejemplo, la construcción de espacios públicos, escuelas, hospitales, mercados, parques, que permitan recreación y desenvolvimiento de las personas para cubrir sus necesidades, como brindar a los seres humanos un espacio que ayuda a concretar el derecho humano a la vivienda digna. Entonces, tenemos que por un lado, la propiedad sí tiene una función de derecho subjetivo, porque es una facultad o potestad que deriva de la norma para que yo pueda disponer del bien, ¿sí? Pero por otro lado, sí va a tener ese derecho, no va a ser tanto restringido al ámbito individual, sino que sí va a tener un alcance social, porque se puede afectar la propiedad privada para intereses sociales, sí. En algunos casos, no en todos, y tienen que ser muy específicos, porque con eso llevo mayor bienestar, ¿ok? A lo mejor está ahí un predio y ese predio sí le pertenece a alguien, pero no lo está utilizando. Y entonces lo que puedo hacer, queda un hospital, porque ya vi que durante 9 kilómetros las personas tienen que caminar para llegar al próximo hospital y los niños mueren en el trayecto, por ejemplo. Entonces, a lo mejor ese predio me sirve y ahí establezco un hospital y ayudo a más personas. En ese sentido es de lo que hablamos de la función social de la propiedad. Entonces, tiene estas dos aristas o dimensiones en las que la podemos observar el derecho a la propiedad. ¿Cuáles son las limitaciones? El derecho a la propiedad no es absoluto, ¿ok? Ya estamos viendo que como tiene una función social y estamos viendo cómo lo está acotando, pues es un derecho que no es absoluto. Entonces va a tener limitaciones, perdón, que tienen que estar reguladas por la ley expresamente. No nos las sacamos de la manga, no vienen de un día para otro, sino que esas limitaciones que tiene la propiedad están ya fijadas en la ley, ¿ok? Entendiendo que la regulación de la propiedad se proyecta en garantizar la libertad del propietario para cumplir una función dentro de la comunidad, lo que no solo justifica la idea de expropiación, sino figuras como el abuso del derecho, la acción de obra peligrosa y obras que prohíben causar daño a otros en aras de oponer el derecho de propiedad ante terceros, como esto que veíamos de la excavación y cómo puede deteriorar los cimientos de la propiedad de al lado, ¿ok? Entonces, una de las limitaciones o la principal limitación que vamos a encontrar que el legislador le hace a la propiedad es la expropiación, ¿sí? Porque nos va a decir, bueno, sí puedes disponer y puedes tener tu propiedad, pero en el momento que yo encuentre que esa propiedad tiene un mayor beneficio para la colectividad, te la puedo quitar. Claro, no la quito arbitrariamente y te doy un pago, ¿no? Pero lo puedo hacer y esa es la principal limitación y sé que estoy sometido ante ello como ciudadano por el pacto también contractualista que yo hice con el Estado. Entonces quedo sometido a ello, ¿no? Por eso el artículo 27 constitucional dice, la nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público. Vean cómo habla. El interés público. Entonces, yo tengo mi propiedad, sí, pero por cualquier cosa me la pueden limitar en aras del interés público. Y claro, me tienen que dar una regulación o un decreto previo. No puede ser esto arbitrario, ¿no? Porque entonces rompemos con el principio de seguridad jurídica, ¿sí? Entonces,
las expropiaciones solo podrán hacerse, agrega el artículo 27, por causa de utilidad pública, ¿ok? Pero sí lo puedo hacer, ¿no? Nada más que solamente por causa de utilidad pública. Entonces, esa es la principal limitación, van a haber otras, pero la principal limitación que tiene la propiedad es que va a estar sometida a esta modalidad de la función social. Y en el momento que se encuentren que que reporta un mayor beneficio a la colectividad y que por consiguiente me la tienen que quitar, quedo sometido a ello. Siempre y cuando se cumpla legalmente con eso, ¿sí? Pero voy a quedar sometido y no me puedo oponer, ¿ok? ¿Dudas? ¿Vamos bien? Está bien. Ok. Y esto de acuerdo también al artículo 828, fracción séptima, la posesión se pierde por causa de expropiación pública. No hemos visto posesión, pero cuando no tengo la propiedad de algo, tengo la posesión, que es un poder de hecho, no jurídico. Entonces, pero ¿cómo se pierde esa posesión? Por expropiación pública, ¿ok? Entendemos por expropiación la acción y efecto por parte del Estado, que es el único que puede expropiar, ¿sí? Para privar a una persona de la titularidad de un bien, siempre y cuando sea por causa de utilidad pública o interés social y mediante una indemnización previa. Ese es el concepto de expropiación, ¿ok? Es la acción y efecto que lleva a cabo el Estado para privar a una persona de la titularidad de un bien, ¿no? ¿Ok? Siempre y cuando justifique que es por causa de utilidad pública o de interés social y lo haga mediante una indemnización previa, ¿no? Entonces, queda sometido a ello la propiedad. El principal límite de nuestro derecho a la propiedad, pues es este concepto de función social y el concepto también del abuso de un derecho y la expropiación. Que decíamos, oye, no puedes construir, no puedes hacer una obra que a lo mejor le recargue mucho peso al vecino, al predio siguiente, y eso le haga grietas y debilite su propiedad. No puedes hacer eso, aunque sea en tu propiedad, digas, pero yo estoy construyendo en mi propiedad, sí, pero estás afectando la de al lado. Que yo quiero excavar para hacer muy profundo el edificio, sí, pero esa excavación puede afectar los cimientos de la otra casa y la puedes hundir. Entonces no te puedo permitir todo desmedidamente, te tengo que acotar, ¿ok? Entonces tu propiedad no es esta idea de lo ilimitado y lo que puedo hacer que se me dé la gana. Habrá ciertos casos en los que me condicionen y me acoten mi ejercicio de derecho a la propiedad, perdón, por causas de defensa de derechos de terceros o en aras del beneficio de la colectividad, ¿sí? ¿Sí? Miss, ¿puede repetir otra vez lo de la definición? De de la expropiación, sí. Ujú, Acción y efecto ujú, del Estado bien, ajá, para privar a una persona privar, ajá, a una persona de la titularidad de un bien. titularidad, Sí. Le puedes poner titularidad o propiedad de un bien. ya, gracias, Miss. No hay de qué. Ok. Ahora, la extensión de la propiedad. Ya vimos las limitaciones de la propiedad. Ahora, ¿cuál es el alcance de la propiedad? ¿Sí? ¿Cómo se extiende mi derecho? Bueno, aquí vamos a comprender dos aspectos. Que la propiedad que tengo respecto de un bien se extiende a todo lo producido por dicho bien. ¿Ok? Ojo, y aquí vienen las tres clases de frutos, ¿sí? Esa es la extensión de la propiedad.
no solamente tengo la propiedad de mi bien, sino que todo lo que produzca mi bien es mi propiedad también, ¿sí? Entonces vamos a esto. Por eso decía, esto es los frutos. Existen 3 tipos de frutos en la ley, ¿ok? Para el derecho, que son los naturales, los que la tierra produce espontáneamente, como los arbolitos frutales que nos dan las frutas, ¿ok? Los frutos industriales, que es la segunda clase, que son obtenidos mediante cultivo o trabajo, ¿ok? A lo mejor yo sí me dedico a cultivar una pequeña parcela en mi casa, ¿no? Y tengo ahí mis jitomates, por ejemplo. Ya hubo un trabajo, sí, porque los tengo que proteger del frío, los tengo que mantener con su fertilizante, con los plaguicidas, con una temperatura adecuada. O sea, ya hubo un trabajo sobre esos bienes. Entonces me va a dar unos frutos industriales, ¿ok? Ay, perdón, me perdí. ¿Ok? Que son los obtenidos mediante el cultivo o trabajo. Ujú. Y por último, el tercer tipo de frutos son los civiles. Entonces son naturales, industriales y civiles. Los civiles, ¿sí? Son las rentas y alquileres, ¿ok? Los alquileres los producen los bienes muebles. Cuando me hablen de alquileres, es que son de bienes muebles. Por ejemplo, las ganancias que yo obtengo de mi Uber, porque el carro es un bien mueble, esos son los alquileres. Serían frutos civiles y se les llamaría alquileres. ¿Ok? Y se les llama rentas en el caso a estos frutos civiles, se les llama rentas en el caso de los bienes inmuebles. ¿Ok? Por eso decimos, vivo de mis rentas. Pues sí, porque a lo mejor estoy rentando un departamento y mis ganancias son de la renta de ese departamento, ¿ok? Bueno, son bienes civiles, yo tengo derecho a ellas, ¿por qué? Porque yo soy el dueño del departamento, entonces tengo la propiedad también de esas ganancias sobre él, ¿sí? También en frutos civiles encontramos los réditos de los capitales, ¿no? Los rendimientos que me da el capital, que yo pongo una inversión, o los que devienen de un contrato, ¿ok? Por ejemplo, esto se da mucho en los contratos de derechos de autor, las regalías de mi libro. Es mi libro, es mi propiedad intelectual y tengo derecho a las regalías. Es decir, que cada que se venda un libro, tengo derecho a un 10 o 15% sobre la venta de ese libro. ¿Sí? Aida, Sí, dime. voy al baño rápido. Sí, adelante. Gracias. Ok. Y estos frutos civiles pueden ser que devengan de la voluntad o de la ley, ¿sí? Puede ser que por ley me los establezcan o por ley, pues también me dicen, oye, tienes derecho a las ganancias de tu obra, ¿ok? Y en cuanto a voluntad, podemos convenir que, pues en un contrato, ¿no? Tú manejas el coche, te quedas tanto de ganancia y lo demás es para mí, ¿no? Porque lo metes de Uber o de Didi, ¿ok? Entonces, esa es la extensión de mi derecho de propiedad, ¿sí? Por una parte, o sea, por una primera parte, una primera aproximación de la extensión de mi derecho de propiedad es que todo lo que sea derivado o producido por mi bien me pertenece. Y esos son los 3 frutos, los 3 tipos de frutos en derecho. Los frutos naturales, los frutos industriales y los frutos civiles, ¿sí? ¿Mm? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Sí, Miss. Y la otra parte de nuestra extensión y alcance del derecho a la propiedad es, por ejemplo, en la propiedad de un bien inmueble, ¿sí? ¿Hacia dónde se genera la extensión de mi propiedad de bien inmueble? Hacia el subsuelo y el espacio aéreo, ¿ok? Son determinados metros y me los tienen que establecer porque tampoco puedo ser dueño de todo el espacio aéreo, pero sí se extiende. Entonces, por eso luego vemos estas personas que instalan antenas en su casa, ¿no?
Y a ellas les pagan por tener instalada esa antenota en su casa. ¿Por qué? Porque dispone, como él es el titular de ese bien inmueble, pues también de cierto espacio aéreo dispone y por eso puede mandar a poner las torres, ¿no? Que las vemos en algunas casas. Se puede, porque todavía tengo alcance o mi derecho de propiedad se extiende hacia el espacio aéreo y hacia el subsuelo. Por eso también decíamos hace rato, oye, que la excavación no afecte los cimientos de la casa. Sí, porque los cimientos de la casa también son míos. Entonces no me puedes afectar así mi propiedad. A lo mejor no se vea, pero los cimientos también son míos, me pertenecen. Entonces, también, si van a excavar o algo, me tienes que pedir permiso, ¿ok? Entonces, a eso se refiere. ¿Mm? Siempre y cuando no afectemos derechos de terceros en cuanto al espacio aéreo, pues te decíamos, debe ser razonable. No podemos decir que todo el espacio aéreo, ¿sí? Hasta donde la técnica de la construcción lo permita y no afecte a personas, y el tránsito de aeronaves, ¿no? Que eso es lo que se ve mucho cuando se van a poner estas torres, que no afecte el tránsito de aeronaves, ¿ok? Y esto va de la mano con el artículo 27 constitucional, los párrafos cuarto y quinto, ¿sí? Ahí está justificado. Entonces, esa es la extensión de mi derecho de propiedad, que no solamente es para los frutos, ¿sí? Sino también se extiende en mi bien inmueble, en el espacio aéreo y en el subsuelo, ¿vale? ¿Ok? ¿Dudas? No, mis. Muy bien, entonces vamos a ver las facultades del derecho de propiedad. ¿A qué me da derecho mi derecho de propiedad? ¿No? A eso se refiere con las facultades del derecho de propiedad. El jus utendi, estas, ténganlas presentes porque esto viene en el examen, ¿eh? ¿Cuáles son las facultades principales que me da mi derecho de propiedad? El jus utendi, es decir, que el derecho a la propiedad me faculta, perdón, para usar y servirme del bien según su naturaleza. Yo puedo manejar mi coche y hacer lo que yo quiera con mi coche, porque esa es la naturaleza del coche, y lo puedo usar y servirse del coche, ¿ok? Porque es mi propiedad, es el jus utendi, así se le conoce, es el jus utendi, es usar y servirse del bien según su naturaleza. Otra facultad que me da la titularidad o el derecho de propiedad es el jus fruendi, que es el goce, disfrute o explotación del bien percibiendo sus frutos. ¿Ok? Yo puedo gozar de mi bien, disfrutarlo y explotar mi bien, tanto así que tengo derecho a percibir los frutos civiles, industriales o naturales de mi bien, ¿sí? Entonces ese es el jus fruendi. Puedo gozar, disfrutar de la cosa y percibir sus frutos, ¿sí? El jus abutendi. Puedo disponer del bien incluso si lo cedo temporalmente, ¿no? Y lo puedo recuperar. Entonces puedo hacer todo eso, puedo servirme de mi bien, usarlo, servirme de él, gozar del mismo, disfrutarlo, explotar mi bien, los frutos de mi bien, obtener ganancias de esos frutos. Y tengo también la facultad por el jus abutendi de ceder mi bien temporalmente, que esto es el caso del contrato de arrendamiento, ¿no? O sea, no hay problema. Puedo ceder temporalmente la propiedad de mi bien y lo doy en arrendamiento o hago un usufructo oneroso que me paguen y de ahí tengo ganancias y lo cedo temporalmente, ¿sí? Entonces, esas son las facultades que me da el derecho de propiedad y esas sí las tienen que dominar y tenerlas a la mano, a la mano, a la mano, ¿ok? El jus utendi, jus fruendi y jus abutendi, ¿sí? ¿Dudas hasta aquí? No, mis. No, mis. Muy bien. Casi ya acabamos, creo. Sí. Entonces, todo esto es las características del derecho a la propiedad y sus antecedentes históricos, ¿ok? Entonces, ténganlo muy a la mano porque
pues bien, esto en el examen este oral que lo sepan. Ya la siguiente sesión, ahorita les voy a pasar lista, así que no se echen a correr. Ya la siguiente sesión voy a hablar sobre los modos de adquirir la propiedad, ¿ok? Y a ver si podemos presentar, porque en los modos de adquirir la propiedad es la prescripción. Y a mí de verdad que me interesa mucho que aprendan a hacer un juicio de prescripción. Entonces, vamos a ver si avanzamos y logramos para este parcial y sirve como punto extra que ustedes hagan una simulación de un juicio de prescripción, ¿sale? Entonces vamos a ver cómo avanzamos la siguiente clase. ¿Entre nosotros, Miss? Sí, entre ustedes. Ah, ok. Sí, sí, sí quiero. Sí. Y pedimos la sala de juicios orales, que está bien bonita, y una parte es la demandada, otra la actora. Yo les digo cómo hacerle, ¿no? O sea, para que lo simulemos. Si avanzo yo bien en modos de adquirir la propiedad, me voy a detener. Si avanzo bien, entonces me detengo en prescripción, les enseño a hacer un juicio de prescripción y le voy a pedir a la maestra y de la sala y ahí lo representamos, ¿ok? Que no salga medio bien, medio mal, no importa. Es para que ustedes aprendan a hacer un juicio y cómo se hacen las pruebas en un juicio, ¿ok? Incluso hacemos un ensayo previo para que nos quede bonito, ¿sí? Entonces, vamos a ver, o sea, ojalá si avance yo bien y pues lo llevamos a cabo, ¿sale? Entonces, ¿Para cuándo más o menos eso, Miss? vamos a tratar de que sea de aquí a un mes más o menos, ¿sale? Para que les quede para segundo parcial y les subo, yo creo que lo voy a hacer valer 2 puntos, ¿ok? Ujú. Nada más depende, les digo, cómo avancemos, porque, porque si vamos lento, pues no. Si nos cuesta modos de adquirir la propiedad, pues no, porque si no nos vamos a atrasar en el temario. Pero yo creo que si avanzamos rápido lo podemos hacer y de verdad que les va a ayudar un montón, porque son de los primeros juicios que ustedes empiezan a llevar, ¿sí? Entonces les va a ayudar. Déjenme, les paso asistencia. A ver, es que me estoy metiendo al Algebrex. Mariana, Yo, Miss, presente. María Fernanda, Presente, Miss. Jimena, Presente. Celeste, Presente. Michel, Presente. Moisés. Presente. Oigan, ¿y María? Falto yo. ¿Amelia? Sí. Sí, perdón, es que, pero te la pongo aquí. Deja anoto. Mi celular. Listo. Ay, no, a ver. No, la que no está es García Robles, María Fernanda, ¿verdad? Y María Fernanda, tú sí estás, pero no estás aquí en lista. Con razón yo dije, esto está raro. Ok. Listo. Y Amelia, sí ya te puse asistencia aquí en mi celular, llevo el control porque no Gracias. sé ni para cuándo te pongan en Algebraics, pero aquí llevo el control. Bueno, entonces los voy a dejar descansar para ya no abrir el nuevo tema. Nos vemos el miércoles y empezamos a ver modos de adquirir la propiedad. ¿Sale? Cuídense mucho, que tengan bonito día. Gracias, Gracias, Miss. Miss. Ay, Una cuídate pregunta. mucho, un beso. Igualmente. Miss, sí me puso asistencia a mí, ¿verdad? Yo sí aparezco en el sistema. No, es lo que ahorita yo también te tomé aquí en celular, porque no estás en sistema todavía.
Y es que Es como que tú yo dices, voy a revalidar algunas materias, a lo mejor por eso. Y entonces me pueden mandar mi calificación al ratito, please. sí, te la mando por correo. Es que no me acuerdo, pero creo que tenías 8 o 9, pero mejor te digo bien y te mando tus observaciones mejor. Ok. Te lo mando al ratito sin falta a tu correo, ¿sale? Gracias, Miss. Ay, dije a ti, May. Bye.